Hola, ¿qué tal amigos? Cordial saludo para cada uno de ustedes. Gracias por escoger este momento de meditación, pero también de aprendizaje del estudio de la lección de la escuela sabática. Y en esta oportunidad avanzamos ya a la lección número 8, que es para el 23 de noviembre del año 2024, y cuyo título es El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y el texto a memorizar se registra en Juan capítulo 5, versículo 36, y dice de la siguiente manera: Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las mismas obras que el Padre me encomendó realizar, esas mismas obras que hago, testifican que el Padre me envió. Es por eso que para extraer las lecciones más importantes y resaltables de la lección de esta semana, te invito para que ahí donde estás puedas acompañarme a hacer una oración. Oremos. Bendito Padre, gracias porque avanzamos en el estudio de tu palabra. Gracias por quienes están aquí conectados contigo a través de este repaso de la lección. Permítenos saber y entender que tu palabra es viva y eficaz, que podemos extraer lecciones prácticas para nuestra vida a través de esta lección de esta semana. Háblanos, Señor, instrúyenos. En el nombre de Jesús. Amén. Durante el recorrido de esta lección veremos cómo el Evangelio de Juan demuestra que Jesús es el fiel cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, demostrando también que Él, Jesús, es el Mesías prometido. También durante esta semana el propósito será examinar los eventos y declaraciones que cumplen esas profecías relacionadas con el nacimiento, con la vida, con la muerte, pero también con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Durante esta semana, el enfoque de la lección busca fortalecer la fe en nosotros, referente a la identidad de Jesús, pero también referente al papel redentor de Él al venir a morir por nosotros. La lección de esta semana invita a que todos nosotros reflexionemos sobre la importancia de reconocer la obra de Jesús en nuestras vidas. Es por eso que vamos a la primera parte de la lección, y es la parte donde se muestra que los corazones de los oyentes y de quienes observaban lo que Jesús decía y hacía se colocaron duros. Corazones duros especialmente de los líderes religiosos, pero también de las diferentes personas que estaban allí contemplando. Personas del mismo pueblo judío, del mismo pueblo que esperaba al Mesías, pero que endurecieron sus corazones. Aquí se muestra visiblemente el rechazo que las personas y los líderes dieron acerca de los milagros y las señales, pero que ese rechazo es fruto del orgullo, es fruto del egoísmo. Recordemos que ellos estaban esperando un Mesías libertador. Solamente pensaban era en lo terrenal. No pensaban que ese Jesús venía a liberarlos de la esclavitud del pecado. Pero ¿sabías por qué o para qué el discípulo Juan registra los dichos, los milagros, los testimonios, pero también las obras de Jesús? Vamos a descubrir a continuación por qué razón lo que Jesús dijo, lo que Jesús hizo, está registrado precisamente en el Evangelio de Juan. Y es por eso que esta primera parte de la lección muestra al menos 5 cosas. Oiga bien, 5 cosas que tú y yo debemos dejar claro para saber por qué Juan registró lo que registró y lo que está en el libro que lleva precisamente su nombre, el Evangelio de Juan. ¿Por qué él registró los dichos y los hechos de Jesús? Hay al menos 5 cosas. ¿Cuáles son? Número 1. Las señales que Juan registró no fueron para demostrar que Jesús hacía milagros. No, porque cualquiera podría incluso hacerlos en el nombre del mismo Satanás. Recordemos también que el diablo puede hacer milagros y puede utilizar a quien quiera utilizar para ello. Así que el primer propósito de por qué Juan registró lo que registró no fue para demostrar que Jesús hacía milagros, sino para demostrar que Jesús era el Mesías enviado por Dios Padre y que era enviado para rescatar del pecado a la raza humana. Número 2.
El segundo propósito es que Jesús utilizó esas señales, esos milagros, para demostrar su estrecha relación que él tenía con su Padre. Los dos, Padre e Hijo, eran uno solo en el propósito de salvar al ser humano. Y que Jesús hacía esas obras, esas señales que su Padre mismo le había encomendado. La tercera razón es que Jesús no hacía esas señales fruto del azar o fruto de las circunstancias que se presentaron en su diario vivir, sino para demostrar al mundo que el Padre lo había enviado, pero lo había enviado con una misión específica de salvar. Sin embargo, la lección muestra que muchos decidieron no creer, y fruto de ese no creer y también de su orgullo, prefirieron rechazarlo. De ahí recobra valor eso es lo que expresó Juan en el capítulo 1, versículo 10, el cual dice: en el mundo estaba, y aunque el mundo fue hecho por él, el mundo no lo reconoció. En otras palabras, amigos y hermanos, admiraban la obra de arte, pero rechazaron al gran artista. Puede ser que nos esté ocurriendo igual. Nosotros admiremos algo que tenga esta tierra, pero nos olvidemos de admirar el dueño y creador de esta tierra. Es más, en el libro de Juan, el capítulo 10, el verso 24 y 25, muestra a líderes religiosos que tuvieron el descaro de preguntarle lo siguiente a Jesús. Ellos se le acercaron y le dijeron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo, pero dínoslo abiertamente. Respondiendo Jesús a esta pregunta, él expresa que ya lo había dicho, pero que no creían. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre testifican de mí. Por eso yo quiero poner un ejemplo práctico a continuación. ¿Cómo sabemos de la autenticidad de un cuadro cuando es colocado en algún lugar o cuando vamos a algún lugar a contemplar y hay un cuadro bonito? ¿Cómo sabemos de la autenticidad del mismo? Por la firma. En otras palabras, en el tiempo en el que Jesús estaba en esta tierra, las personas admiraban el cuadro, pero aquel que lo había elaborado estaba con ellos mismos, estaba colocando la firma, con las señales y milagros que hacía, con lo mismo también que decía, pero ellos prefirieron rechazarlo. Razón número 4 por la que Juan registró lo que registró, es que además de los milagros y los testimonios que Juan utilizó para señalar a Jesús como ese Mesías prometido, también Juan apeló a la autoridad del Antiguo Testamento y a sus profecías que anunciaban la obra de Cristo. Pero para los líderes religiosos de la época era más importante y era más sagrado memorizar la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, memorizar incluso todo el Antiguo Testamento, que contemplar y aceptar quién la inspiró. Pues aquel que la había inspirado estaba con ellos, pero ellos le daban mayor relevancia era a lo que estaba escrito y no a la persona que inspiró lo que está escrito. Yo quiero que nos imaginemos lo siguiente. De repente tocan a la puerta. Es Jesús tocando la puerta. Nosotros vamos, abrimos y resulta que Jesús nos entrega una carta. Y con esa carta nosotros entramos a nuestro hogar y la ponemos en un lugar hermoso. La ponemos en un pedestal. Leemos esa carta. Contemplamos lo que dice la carta. Memorizamos lo que dice la carta. Pero nos hemos olvidado que allá afuera hemos dejado al autor de la carta. Los líderes religiosos de la época de Jesús creían que las Escrituras incluso daban vida eterna. Y por eso, en Juan capítulo 5, versículo 39, Jesús declara categóricamente lo siguiente: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Lo notan, mis hermanos y amigos? Habían dejado el autor de la carta ahí afuera. Estaban dándole mayor prioridad a la carta, a los escritos del Antiguo Testamento, pero aquel, Jesús, quien la había inspirado, estaba con ellos, pero ellos
le rechazaron. Por eso Jesús lo que está expresando en este versículo no es un halago, no es un reconocimiento hacia aquellos líderes, es un regaño, es una exhortación. Les está diciendo, oye, ustedes estudian la Biblia, ustedes memorizan la Biblia, ustedes hacen de las Escrituras algo muy especial en sus vidas, pero quiero decirles que esas Escrituras lo que hacen es dar testimonio de mí. Ustedes piensan que a través de los escritos del Antiguo Testamento tienen la vida eterna. Y no, ellas dan testimonio de aquel que soy yo que les puede dar vida eterna. Aquí viene algo muy sorprendente para cada uno de nosotros, amigos y hermanos. Muchas veces nosotros vamos a la iglesia, oramos, hacemos el bien, guardamos los mandamientos, devolvemos el diezmo y creemos que haciendo todo esto podemos alcanzar la vida eterna. Y quiero decirles que probablemente nos sucede lo mismo que le estaba sucediendo a esos líderes religiosos. Estamos colocando la confianza de obtener vida eterna en lo que hagamos o en lo que dejemos de hacer. Pero nunca se nos olvide que el grave error de los líderes de ese tiempo era que tenían a Jesús ahí, pero preferían la estructura, la forma, incluso las mismas letras, las mismas palabras, lo escrito está, que aquel Dios todopoderoso que le había inspirado, que aquel que venía voluntariamente a morir por nosotros. Aunque las Escrituras sean algo muy bueno, nunca nos olvidemos que la Biblia nos lleva al dador de la vida eterna, que es Cristo Jesús. Nunca nos olvidemos que si obedecemos la ley de Dios es un fruto de contemplar y mirar a ese Rey del universo que es Cristo Jesús. Nunca nos olvidemos que si dejamos de hacer algo malo, no es para que obtengamos la salvación, sino fruto de haber aceptado a Jesús en nuestro corazón, fruto de amarlo a Él, fruto de seguirlo a Él. Otro ejemplo que usó Jesús para abrirle los ojos en ese tiempo a los líderes religiosos, pero también al pueblo, fue referir a acontecimientos relatados en el Antiguo Testamento. Recordemos que ese Antiguo Testamento era lo máximo para todos. Era lo más admirado. Pero Jesús refiere algunos acontecimientos para señalarse a sí mismo, pero también para señalar la misión que Él venía a realizar, y es salvar. Uno de esos ejemplos es el evento registrado en Números, el capítulo 21, versículos 5 al 9. Recordemos que el pueblo judío se encontraba en el desierto. La gente estaba muriendo fruto de picaduras de serpientes. Y entonces Moisés, preocupado, consulta a Dios y Dios le dice que debía sencillamente fabricar o que hiciera una serpiente de bronce y que la colocara en alto. Cada persona que fuese mordida por una serpiente, la solución era solamente contemplar la serpiente de bronce. Y quien lo hiciera, quien mirara, sería sano, sería salvo. Cuando Jesús toma este ejemplo, Él sabe que era un suceso valioso y muy recordado por el pueblo y por los líderes. Y por eso lo refirió. En Juan capítulo 3, versículo 14 dice, como Moisés, oigan bien, los llevó al pasado, a ese acontecimiento. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¡Wow! ¡Sorprendente! El Señor les está diciendo abiertamente, así como ustedes tienen la seguridad de que en el pasado esa serpiente, al contemplarla, hizo que muchos se salvaran. Bueno, esa serpiente era un símbolo de mí. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Yo seré levantado, yo seré crucificado por amor a ustedes. Pero qué triste, el corazón de los líderes religiosos y de muchos del pueblo seguían endurecidos. ¿Cuántas personas hoy día también tienen sus corazones endurecidos? Por más de que ven que la Escritura se está cumpliendo, por más de que ven que lo que está ocurriendo alrededor refleja que las profecías bíblicas son reales, aún así permanecen duros ante el llamado de Dios. Y la razón número 5 por las cuales Juan registró lo que registró es que el nacimiento, la vida y la muerte de Cristo
fueron predichos por el Antiguo Testamento como evidencias contundentes de su identidad, la identidad de Jesús, como el Mesías esperado, como el Mesías profetizado. Recordemos que en tiempos de Cristo, la Biblia, conocida en ese tiempo, solamente era el Antiguo Testamento. Sin embargo, de lo que está escrito en el Nuevo Testamento es el fiel cumplimiento de lo que se profetizaba desde el Antiguo. En otras palabras, es como la búsqueda de un tesoro en la que nos entregan un mapa. El Antiguo Testamento es el mapa con las pistas y el Nuevo Testamento es el momento de encontrar ese tesoro. El tesoro era Cristo mismo que venía a morir por nosotros para darnos la salvación. Hoy, queridos hermanos y amigos, el ataque que se está dando es a la misma Biblia. Hay muchas personas que están diciendo, no, lo más importante es la relación que tú tengas, las emociones que se despierten. Lo más importante de una conexión con Dios es que si te pones a llorar o que si te pones a revolcarte en el suelo, si hablas en lenguas, si te sientes bien, si tienes paz. Miren, hoy se está dando un ataque abiertamente a la palabra de Dios. Muchas personas quieren basar su vida cristiana en emociones, en razonamientos humanos, en creencias personales, en exaltar lo humano antes que exaltar la Biblia, antes que poner un escrito está para regir su vida cristiana. Sin embargo, ustedes y yo debemos darle la misma veracidad a la palabra de Dios, sabiendo que la Biblia es compuesta por dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo. Esa es la Biblia. Y que frente a cualquier emoción, frente a cualquier razonamiento, frente a cualquier creencia, debemos nosotros categóricamente decir, escrito está. Primero es la palabra de Dios. Hay quienes también dicen, no, el Antiguo Testamento está abolido, solamente debemos regirnos es en el Nuevo Testamento. No podemos aceptar una cosa y rechazar la otra. Del Génesis hasta el Apocalipsis es palabra de Dios. Tristemente, hoy día existen muchas personas que están negando la importancia del Antiguo Testamento. Pero la lección de esta semana muestra que Jesús y la mayoría de autores del Nuevo Testamento citaban los escritos del Antiguo Testamento. Nuestra fe no debe basarse en una parte de la Escritura, sino en toda la misma Biblia. Nuestra fe, nuestras creencias, no deben ser solamente de un versículo o solamente de una escena bíblica o de un libro de la Biblia. No, nuestra fe debe estar sometida a toda la palabra de Dios. Ahora pasemos a la segunda parte de esta lección de esta semana, la cual muestra que Jesús era el fiel cumplimiento de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Para ello, se citan varios textos que así lo corroboran. Algo así como lo denominado la técnica intertextual. ¿Qué es eso? Es más o menos una idea de un texto, pero que es ampliada por otro texto. Eso es la técnica intertextual. Tomo un texto, la idea de ese texto, pero también la amplío con otro texto y ese otro texto me lleva a otro versículo y así voy armando el cuadro general. Son varios textos que unidos dan una idea clara referente a un tema. Otra manera de entender esto es lo que hoy se utiliza como referencias bibliográficas. ¿Qué son las referencias bibliográficas? Son un conjunto de datos que permiten identificar una obra y se utilizan para apoyar y para profundizar sobre una investigación. En otras palabras, la idea a investigar es ampliada y corroborada por otros investigadores y por eso lo cito, para que la idea que estoy mostrando pueda tener mayor fuerza. Esto en la práctica de la lección es que sencillamente en Jesús se estaban cumpliendo las profecías, lo que había referido otros autores del Antiguo Testamento. Para ello vamos a poner un ejemplo práctico. Los textos que aparecen en esta segunda parte de la lección son un texto del Antiguo Testamento,
pero también otro texto del Nuevo Testamento. Y los dos se complementan. Por ejemplo, Juan capítulo 1, versículo 23 dice, Él dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Ven, mis hermanos? Aquí hay algo práctico. Algo que expresa Juan y que está en el Nuevo Testamento es sencillamente el cumplimiento de lo que otro profeta del Antiguo Testamento ya había expresado. En este caso, Isaías 40, versículo 3. Otra referencia es Juan, capítulo 2, versículo 16. Mira lo que dice. Y a los que vendían las palomas, dijo, quitad de aquí esto y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. En otras versiones dice, cueva de ladrones. Se hace referencia al momento cuando Jesús llega al templo y ve que en todo lugar del atrio se estaban vendiendo gallinas, corderos, vacas, bueyes, de todo. Y se estaban dando a altos precios. Había usura en ese lugar. Entonces Jesús llega airado, tira las mesas para un lado y dice lo que acabamos de leer. Ustedes han convertido mi casa en una cueva de ladrones. Esa ira o ese furor que expresó Jesús y que demostró era el fiel cumplimiento de lo que dice Salmo 69, versículo 9. Me consumió el celo de tu casa. ¿Ven, queridos hermanos? Una escena más, un texto más que cumple lo que otro profeta del Antiguo Testamento ya había dicho. Otra referencia es cuando Jesús invita a tomar del agua de vida, que es Él. Lo que está registrado en Juan capítulo 7, versículo 38. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. ¿Ven, mis hermanos? Aquí Jesús está tomando una referencia bibliográfica del Antiguo Testamento. Está aplicando la técnica intertextual. Menciona algo que ya otro profeta, en este caso Jeremías, el capítulo 2, versículo 13, ya había dicho, ya había profetizado. Otro texto que muestra la lección es el de Juan capítulo 19, versículo 36, el cual dice, porque estas cosas fueron hechas para que se cumpliese la Escritura, hueso no quebrantaréis de él. Se está refiriendo al caso cuando Jesús fue crucificado. Era costumbre que para terminar rápido la crucifixión se les cortaba casi de medio cuerpo hacia abajo a los reos. Prácticamente se les cortaba sus piernas. Cuando llegó el momento del temblor, del terremoto, decidieron ir para cortarle las piernas a Jesús. Pero como ya había profetizado el libro de Números, el capítulo 9, versículo 12, que no se quebrantaría un hueso de él, del Mesías, entonces ellos, fruto del terremoto, no pudieron ejecutar lo que querían hacer, cortarle las piernas a Jesús. Pero aquí Juan lo que está diciendo es que esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura. ¿Ven? Otro ejemplo más. El Nuevo Testamento, y en este caso, las profecías referentes a Jesús, eran el fiel cumplimiento de lo que ya se había anunciado en el Antiguo Testamento. Y es que, hermanos y amigos, si nos diéramos a la tarea de ver cuántas veces se cita el Antiguo Testamento en el Evangelio de Juan, una sorpresa nos llevaríamos. Y es que al menos encontraríamos 5 referencias, óigase bien, 5 referencias del Antiguo Testamento en cada capítulo del libro de Juan. No en el libro de Juan, sino en cada capítulo. ¿Y qué decir de los demás evangelios, de Marcos, Mateo y Lucas? Ellos también citan el Antiguo Testamento. ¿Qué decir también de los escritos de Pablo? También el apóstol Pablo, juntamente con los demás discípulos, citaban, todos se dieron a la tarea de citar el Antiguo Testamento. Ellos mostraban referencias, dejando claro que todo lo que ellos citaban del Antiguo Testamento eran referencias sobre Jesús, referencias sobre su nacimiento, sobre su vida, su ministerio, su muerte,
pero también su resurrección y, cómo no, también su ascensión al cielo. ¿Y qué decir? También han registrado lo que otros profetas del Antiguo Testamento también registraron, que Cristo va a venir por segunda vez. Pero la lección aquí en este punto muestra cuándo fue que los discípulos entendieron que las Escrituras señalaban verdaderamente a Jesús, a Cristo como el Mesías. ¿Sabes cuándo? En Juan capítulo 2, versículo 22, dice que ellos reconocieron que las Escrituras que las profecías mesiánicas tenían su fiel cumplimiento en Cristo, fue cuando recién Él murió, cuando Él resucitó, pero especialmente cuando Él se les apareció. Por eso, cuando Jesús resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que Él había dicho que Él resucitaría. Y por eso creyeron a partir de allí con mayor fervor en la Escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Aquí hay un argumento contundente, hermanos y amigos, y es que tú y yo, ¿qué más evidencias tenemos de que la palabra de Dios se está cumpliendo? Todo lo que está ocurriendo alrededor, que son señales de la misma palabra de Dios, debe llevarnos a consolidarnos en la fe, a tener mayor seguridad que lo que la Biblia dice es la palabra de Dios. No debemos vacilar frente a tantas teorías, frente a tantos postulados, frente a tantos pensamientos, creencias. Tú y yo debemos estar firmes en lo que dice la palabra de Dios. Tomemos el mismo ejemplo de Jesús cuando fue tentado. Cuando Satanás le dijo, por ejemplo, convierte estas piedras en pan. Sí, él podía hacerlo, pero él dijo, escrito está. Frente a cada tentación, frente a toda circunstancia que tú y yo vivamos, basemos todo en la palabra de Dios. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Si la Biblia lo dice, yo lo hago. Si la Biblia no lo dice, yo no lo creo, yo no lo hago. Así debe estar consolidada, afirmada nuestra fe. Pero miremos más referencias bibliográficas de otros libros del Antiguo Testamento que se cumplieron en el Nuevo. Por ejemplo, Juan capítulo 12, versículo 13. Mira lo que dice. Tomaron ramas de palmera y salieron al camino para recibirlo. Gritaban, alabado sea Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, viva el Rey de Israel. Este texto, en su contexto, se muestra cuando Jesús estaba entrando a Jerusalén, la entrada triunfal a Jerusalén. Allí se muestra que colocaban ramas y le gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero este acontecimiento era el cumplimiento de algo que ya otro profeta lo había dicho. El mismo salmista David, en el Salmo 118, versículo 26, dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. Este es otro ejemplo más del cumplimiento de algo que ya otro profeta había dicho. Otra referencia más es lo que dice Juan 12:14. Halló Jesús un asnillo o un pollino y montó sobre él como está escrito. En esa misma entrada triunfante a Jerusalén, Jesús lo hizo montado en un pollino, en un asno. ¿Pero saben por qué lo hizo? ¿Por qué no buscó un caballo? ¿O por qué no entró a pie? Bueno, porque esto era necesario para cumplir lo que ya el profeta Zacarías en el capítulo 9, versículo 9, había profetizado, había dicho, de que Jesús iba a entrar a Jerusalén y que iba a recibir voces de júbilo y que iba cabalgando sobre un asno, sobre un pollino. Ven, hermanos, un ejemplo más. En Jesús se ve el cumplimiento fiel de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Pero vamos a más ejemplos que la lección muestra. Juan capítulo 13, versículo 18 dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quién es elegido, pero debe cumplirse la escritura, el que come pan conmigo alzó el pie contra mí. Allí se encontraba Jesús con sus discípulos cenando.
Ya casi lo iban a atrapar para llevar a la crucifixión. Y Jesús vuelve a decir esa frase categórica, para que se cumpliese la escritura. ¿Cuál escritura? De que aquel que comiera el pan en la misma taza donde él comía, ese le iba a negar, ese iba a levantar su pie contra él. Ese era el cumplimiento de lo que el Salmo 41, versículo 9, ya se había dicho. Otra referencia es Juan, capítulo 19, versículo 37, el cual dice, y también otra escritura dice, verán a aquel al cual traspasaron. Allí se estaba expresando lo que Zacarías, el capítulo 12, versículo 10, ya había profetizado, que se vería a aquel a quien habían traspasado y llorarían como se llora por el Hijo unigénito, y que se afligirían por él como quien se aflige por el primogénito. Y eso ocurrió precisamente luego de la crucifixión de Jesús. El lamento fue lo que más se contempló en la escena cuando mataban a Jesús. Pero ahora pasemos, luego de estas referencias de fiel cumplimiento de la palabra de Dios, pasemos a la tercera parte de la lección, que muestra que muchos de los líderes religiosos, los guías espirituales del pueblo, eran sus mayores enemigos. Sí, los mayores enemigos de Cristo. ¿Por qué razón? Sencillo. Porque ellos, al ser los líderes religiosos, debían ir a acercarlos a Jesús. Pero habían hecho todo lo contrario. Colocaron obstáculos de tal manera que les impedía al pueblo ir a Jesús, abrir su corazón a Jesús, a ese Mesías prometido que lo tenían al frente, que lo tenían en su propio medio. Pero a continuación la lección muestra que hay al menos 3 motivos por los cuales los líderes religiosos se convirtieron en el principal obstáculo entre el pueblo y Jesús. ¿Cuáles fueron esos motivos? Número 1, porque ellos conocían las Escrituras, pero no conocían al Dios de las Escrituras. Así nos puede suceder a nosotros hoy. Estamos conociendo cosas de la iglesia, estamos conociendo la misma palabra de Dios, la memorizamos. En fin, practicamos todo lo que la religión, lo que la iglesia nos enseña. Pero realmente, ¿estamos conociendo al Dios de la iglesia? ¿Estamos conociendo al Dios de las Escrituras? Bueno, en el tiempo de Jesús, los líderes religiosos y el mismo pueblo no conocían al Dios de las Escrituras. Número 2, Jesús les dice que los líderes religiosos eran de abajo, según lo que dice San Juan 8:23. Y es que por muy religiosos que ellos fueran, no eran hombres espirituales, no eran realmente personas piadosas. Segunda de Timoteo 3, versículo 5. Tenían apariencia de piedad. Es decir, manejaban una fachada bonita, pero su corazón lejos de Dios estaba. Eran piadosos por fuera, pero incrédulos eran por dentro. Tenían sus afectos en esta tierra. Tenían corazones que anhelaban las cosas terrenales. Se acercaban a Dios con su boca y con sus labios lo honraban, pero su corazón estaba lejos de Él. Es por eso que Marcos, el capítulo 7, versículo 7, dice que en vano me honran cuando enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. Así es. ¿Ven cómo los mismos líderes religiosos se convirtieron en un obstáculo para el pueblo? Sus enseñanzas y los mandamientos eran de este mundo, según lo que dice Juan 8:23. Es por eso que Jesús dejó claro, yo no soy de este mundo. El abismo que había de separación entre Cristo y los líderes religiosos y el mismo pueblo era que los líderes y el pueblo solamente basaban sus decisiones en lo terrenal, en lo pasajero, en lo aquí y ahora. Pero Jesús les dijo claramente que Él, lo que pensaba, que lo que hacía, no era para este mundo,
sino que era para el reino eterno. La tercera razón por la cual los líderes religiosos se volvieron los peores enemigos de Cristo es que lo peor de todo se muestra en que estos líderes se habían convertido en la piedra de tropiezo para el pueblo. Y ellos mismos habían descarriado a las ovejas cuyo pastor era Jesús. Lo bueno de todo es que aquí Juan también registra que muchos creyeron en él. Juan 8:30. Queridos hermanos y amigos, así sucede también hoy. Aunque muchas personas están rechazando un escrito están negando el plan de la salvación, están cerrando la puerta de su corazón a Dios, asimismo muchos están abriendo la puerta de su corazón para que Dios pueda entrar. Están diciendo, la Biblia es la prioridad en mi vida. Los planes de Dios son la prioridad para mis decisiones. Las promesas de Dios son la prioridad también para el desarrollo de mi vida, de mi diario vivir. Además de que Jesús les dice, ustedes son de aquí abajo, Él mismo expresa que Él, Jesús, era de arriba. Eso significaba que lo que Jesús decía y lo que hacía era de origen celestial. Era la luz del cielo que iluminaba este mundo oscuro por las tradiciones y por el pecado mismo. Mientras que los líderes solo pensaban en lo terrenal, en su cargo, en su fama. Querido hermano, querido amigo, ¿será que tenemos algo de parecido a ellos? Si solo pensamos en cosas terrenales, estamos siendo de abajo. Pero si pensamos y actuamos mirando las cosas celestiales, estamos siendo de arriba. Te pregunto para que dejes ahí tu comentario. ¿Estás viviendo tu vida siendo el grupo de los que están abajo? ¿O estás viviendo tu vida siendo el grupo de los que están arriba? Tú y yo, el Señor nos ha dado el libre albedrío para poder escoger. Queridos hermanos, la última gran lección de todo es que Jesús predicó la verdad independientemente si el pueblo lo rechazaba o lo aceptaba. Él desea ver hoy día personas que se levanten en contra de tradiciones y credos que van en contra de un escrito y que vivan una vida agradándole a Él. Mientras tanto también expresan y demuestran el interés de compartir a otros las buenas nuevas de salvación. Recordemos que habrá quienes van a rechazar, pero también habrá quienes aceptarán y fruto de la influencia tuya y la mía, también aceptarán el plan de la salvación. Aceptarán a Cristo en sus corazones. Y ahora, para terminar el repaso de esta semana, quiero resaltar lo que se expresa en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 79. Dios no esconde su verdad de nadie. Por su propia conducta, ellos la oscurecen para sí mismos. Cristo dio al pueblo judío abundantes evidencias de que Él era el Mesías, pero su enseñanza exigía un cambio esencial en sus vidas. Ellos vieron que si recibían a Cristo, tenían que abandonar sus doctrinas y tradiciones favoritas y sus prácticas egoístas e impías. Exigía un sacrificio el recibir la verdad invariable y eterna. Por lo tanto, no admitieron la más concluyente evidencia que Dios pudo dar a fin de establecer la fe en Cristo. Profesaban creer en las Escrituras del Antiguo Testamento y, sin embargo, rehusaron aceptar el testimonio que contenían con respecto a la vida y el carácter de Cristo. Temían ser convencidos, no fuera que se convirtieran y se vieran impelidos a abandonar sus opiniones preconcebidas. El tesoro del Evangelio, el camino, la verdad y la vida estaba entre ellos, pero rechazaron la dádiva más grande que los cielos pudieron conceder. Esto les ocurrió a los líderes y a muchos del pueblo. Estaban enceguecidos y aún por cosas que ellos creían que estaban buenas. Pregunto, ¿será que nos está ocurriendo igual? La solución para esto es tener un corazón receptivo. Es poder determinar que la Biblia debe guiarme
en toda decisión de mi vida. Pero también en humildad debo postrarme y pedirle al Dios Espíritu Santo que logre poner el querer como el hacer en mi vida. Frente a lo que está escrito, frente a lo que Dios me manda que haga, frente a lo que Dios me manda que crea, no cerrarme a la banda, no enceguecerme aún con cosas buenas, no, sino estar receptivo y clamar que el Espíritu Santo gobierne mi vida. Te invito para que esa sea nuestra oración durante toda esta semana. Espíritu Santo, quita de mí lo que está impidiendo ver con claridad los planes que tienes para mi vida y sobre todo planes de vida eterna. Pero también que sea la oportunidad para decir, Señor, pon en mí el deseo de que lo que tú me mandes a hacer, lo pueda hacer con todo el corazón. Además, te invito para que te suscribas al canal y puedas compartir estas lecciones a otras personas. Nuevamente, muchas gracias por ser parte de este ministerio virtual. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima, si Dios lo permite.